RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Libertad sin adjetivos, con el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy feliz tarde y buen provecho, querida audiencia. Los saluda desde cabina quien los acompaña todos los miércoles en Libertad sin adjetivos junto a Thaís Peñalver, Daniel Barnaghi. Hoy estamos junto a ustedes gracias a la Dirección General de la estación de Jaime Nestares, de la mano de la Gerencia de Producción por Willy Cercaya, quien nos está acompañando en la producción, nuestra querida Juliet Córdoba, en los controles César González, en la conducción Thaís Peñalver, que no pudo llegar a la estación, así que le ofrezco una disculpa a ustedes, tiene un compromiso personal que cumplir, y este es su servidor Daniel Barnaghi. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de la mensajería de texto Dilo. Pueden enviar un mensaje de texto al 3456 que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. Pueden llamarnos a la cabina y vamos a abrir los micrófonos en la tercera sección del programa al 0212-482-9750 y el Twitter de la emisora @RCR750. También pueden escuchar y vernos a través de nuestra plataforma digital rcr.tv. En Periscope nos consiguen RCR750 y en Facebook Live mediante la cuenta RCR750. Hoy miércoles 11 de abril del 2018 nos acompaña en el estudio una persona que yo le tengo mucha estima, mucho aprecio y que lo considero una persona que tiene una gran luz sobre los temas que vamos a conversar el día de hoy. Se llama Miguel Velarde, quien es economista, asesor político y fundador y editor en jefe de un portal que me gusta muchísimo y en parte por eso también lo estamos invitando, que es Guayoyo en Letras, y es director de la consultora política Alfa Políticos. Bienvenido, Miguel, a esta tu casa, la casa de Libertad sin adjetivos en Buen Provecho, RCR. Daniel, es un verdadero placer estar aquí contigo, poder compartir este programa con tu audiencia y bueno, conversar sobre tantos temas que nos aquejan hoy en día. Sí, Miguel, la gente que nos está escuchando probablemente se pregunta el porqué de tu acento y por qué no le respondes tú de qué parte del mundo eres. Bueno, yo soy de una parte muy cercana, no solamente geográficamente, sino de corazón de Venezuela, que es Bolivia. Yo he nacido allá, vivo hace más de una década acá en Venezuela. El acento no se pierde nunca. Pero además tenemos una historia tan común y tan linda entre los países. No nos olvidemos que Simón Bolívar, el último país que liberó fue justamente Bolivia, tanto que el primer nombre de mi país era República de Bolívar, ¿no? Y después pasó a llamarse Bolivia porque así él había mencionado que era como su hija predilecta. Y yo creo que con el paso de tantos años esa cercanía no se ha perdido. E incluso hoy, irónicamente, nuestros países tienen una lucha en común con objetivos similares como es la libertad, la democracia y también con obstáculos y dificultades muy parecidas, ¿no? Sí, bueno, Bolivia, como bien lo dices tú, fue, en palabras del mismo Libertador, por supuesto, su hija predilecta. Me llama la atención, yo no sabía que la verdadera razón del cambio del nombre de República de Bolívar a Bolivia había sido un poco para complacer ese comentario tan sentido del Libertador
del eje predilecta y lo pusieron, digamos, de masculino a femenino para filiarla desde ese punto de vista. Y ciertamente Bolivia, bueno, ha tenido una gran cantidad de elementos en común, a pesar de las paradojas y las diferencias culturales tan importantes que tiene con Venezuela. Venezuela no se considera, aunque hay algunos expertos que piensen distinto como pienso yo, en un país multicultural, pero Bolivia es por definición un país multicultural, donde además tiene una cultura muy arraigada de sus orígenes, de tratar de preservar lo que es la esencia, la base de la cultura de Bolivia. ¿Qué pasó con Miguel Velarde una vez que deja Bolivia y viene a Venezuela? Primero, ¿por qué la dejan? Me imagino que tú viniste con tu familia. ¿Por qué dejan Bolivia? No, bueno, la historia es larga, pero te la voy a tratar de resumir. Yo no vivo en Bolivia desde hace más de 20 años, porque yo me fui en realidad a estudiar la profesión y luego una maestría en Estados Unidos. Y de ahí es que vengo acá porque mi familia en el camino había venido también a Venezuela por motivos profesionales y laborales. Pero lo que tú dices es muy importante, y yo en eso estoy más de acuerdo contigo con la creencia general. Yo creo que Venezuela es mucho más multicultural de lo que se da cuenta que es, y yo creo que eso se debe a la esencia del venezolano, que es la de recibir y abrir con brazos y abrir sus brazos a tantas diferentes nacionalidades y a tantas diferentes culturas que a lo largo del último siglo prácticamente han hecho de Venezuela su destino. Y es lo que es hoy un poco el análisis que se hace, pero a la inversa, porque la nueva realidad es la de millones de venezolanos viéndose obligados a dejar su país y buscando un mejor destino en otros países de la región. Sin embargo, sí quiero rescatar eso de la multiculturalidad. Un país como Bolivia, que además aquí hago el inciso, desde 2009 en la aprobación de una nueva constitución deja de ser república. Es un estado que ahora se llama plurinacional, donde existen 36 naciones dentro de la gran nación que es Bolivia, justamente por diferentes culturas, incluso creencias religiosas, hasta idiomas, etcétera, en el país. Pero Venezuela tiene también su mezcla de diferentes características que yo no lo veo como negativo, sino que más bien han hecho de una cultura como la de este país algo muy rico, muy amplio, y que además en algún momento se le tiene que sacar provecho para el desarrollo y el crecimiento del país. Sí, bueno, justamente tú acabas de tocar, sin tú quererlo, el primero de los temas que tengo planteado trabajar contigo. Bolivia tuvo y ha tenido, y sigue teniendo en mucho menor grado, pero ha tenido en las últimas décadas una historia de migración por diversas razones, políticas, sociales, pero principalmente económicas. Bolivia en los años 80, y el otro día tuve el grato placer y el honor de compartirlo contigo en un programa radial, tuvo un episodio de hiperinflación muy importante. Las hiperinflaciones en general son enfermedades tan graves que ahuyentan a la población de pensar que pueden hacer sus sueños realidad en el país, e intentan hacer los sueños realidad en otros países, en otras naciones que no son la propia. ¿Qué pasó con la hiperinflación en Bolivia? ¿Y por qué esa hiperinflación generó una estampida demográfica de migrantes del país? Sí, y tocas un punto fundamental, Daniel. Este tipo de crisis, cuya característica es muchas veces la hiperinflación, pero no es la única, tienen como primera víctima, digo yo, la esperanza de la gente. Y cuando la gente pierde la esperanza de poder ser arquitecto de un mejor futuro en su país, busca desesperadamente otro destino. Eso pasó en Bolivia en la década de los 60s y 70s, principalmente por dictaduras militares, o sea, por la pérdida de libertad y de los derechos más básicos de los ciudadanos. Y después, irónicamente, con el retorno de la democracia, en el primer gobierno democrático de Hernán Siles Suazo, que comienza el 82, debió haber terminado el 86, pero tuvo que acabarse abruptamente el 85, se generó una hiperinflación que llegó a 21,000%. Cuando se tocaba este ejemplo acá en Venezuela, hace unos meses solamente, de 21,000%, había mucha gente que decía, bueno, pero es que no estamos a esos niveles, buscando algún consuelo. Lamentablemente todo indica que si las cosas van como van, podemos llegar a niveles iguales o superiores en no mucho tiempo en Venezuela, pero independientemente solo del motivo económico, sino también porque tiene que ver
todo con todo. El problema cuando se pierden libertades, no solamente a nivel humano, a nivel ciudadano, sino también a nivel económico. Cuando la economía pierde libertades, pierde ciertas seguridades, seguridad jurídica que garantice las inversiones tanto locales como extranjeras, el país se va aislando, la economía se va deteriorando. La hiperinflación es uno de los peores síntomas porque hacen no solamente que los precios suban a una velocidad y a niveles desmedidos, sino principalmente algo que yo creo que es peor que el aumento de los precios, sino la pérdida del poder adquisitivo de la gente. Es decir, que cada vez el ciudadano puede comprar menos productos con lo que gana, cada vez le alcanza para menos. Y eso lo hemos visto en Bolivia en los años, como te decía, 82, 83, tanto que ha llevado a un abrupto cambio político, porque el presidente de ese momento, Hernán Siles Suazo, tuvo que adelantar las elecciones presidenciales y ahí se tomaron las medidas, podemos discutirlas más adelante, correctivas a eso. Y un poco eso es lo que estamos viendo hoy en Venezuela con esta aceleración y profundización de la crisis económica. Sí, bueno, Miguel, justamente esa es una de las varias preguntas que te tengo. Bolivia históricamente siempre ha sido un país con grandes capacidades en la agricultura y hasta cierto punto en la ganadería. Por lo cual, una parte de las razones por las cuales, aunque hubo una hiperinflación atroz, terrible, pero no fue peor, no fue mayor, es porque había una capacidad del país de abastecer una parte importante de su mercado interno en cuanto a la parte de alimentación. Pero yo tengo que hacerte a ti una pregunta con respecto al caso venezolano, porque una vez que comienza la política de estatización masiva por parte del gobierno venezolano del expresidente fallecido Chávez, en el cual él consideraba que las empresas privadas no estaban sirviendo a los mejores y más altos intereses del país, él decide hacer una estatización generalizada, pero en particular del sector de agro y ganadería, en el cual nos coloca en este momento en una extrema fragilidad desde ese punto de vista. ¿Tú me puedes comparar muy rápidamente, me quedan 3 minutos de esta sección, la realidad entre los elementos económicos de Bolivia con su capacidad de autoabastecerse con los de Venezuela, que no es capaz de hacerlo? Es un punto interesantísimo ese, Daniel. Siempre, a pesar de que Bolivia también en su momento dependió mucho de la minería e incluso del petróleo, el gas, y hoy también, no se puede comparar. Yo creo que ningún país en la región se compara de la dependencia que tiene Venezuela del petróleo. Ni tampoco se comparan de la poca capacidad que tiene Venezuela en producir los bienes más básicos. Y estamos hablando acá de comida y de medicinas, principalmente. Un país que tiene una debilidad tan evidente como la venezolana en producir eso para por lo menos autoabastecerse, tiene un gran problema para comenzar a despegar en su economía. Y es por eso que una de las primeras cosas que se tienen que hacer en el país es darle mayor libertad y mayores garantías a todos, sobre todo al sector privado, para que pueda invertir, trabajar y desarrollar ese sector. Sí, yo quiero hacer un inciso contigo para ir cerrando esta sección, que tiene que ver con qué significa la hiperinflación, no solo desde el punto de vista del aumento sostenido e indetenible de los precios. La hiperinflación es la medición de la falta de confianza de los ciudadanos sobre las políticas económicas de su propio país. Mientras mayor sea el nivel de desconfianza, mayor es el nivel de precios. Absolutamente. En el caso venezolano, a diferencia, digamos, de otras hiperinflaciones, la velocidad, la tasa a la cual se está perdiendo la confianza en la capacidad que tiene la nación de autoabastecerse es extremadamente baja. ¿Tú piensas que Venezuela, esta falta de confianza absoluta que tienen o muy generalizada que tienen los sectores de la economía en el gobierno nacional, tiene alguna posibilidad de revertirse si llegara a ganar las elecciones el presidente Maduro, partiendo de la premisa de que el proceso sea transparente? ¿Tú crees que habría una reversión en la hiperinflación si él vuelve a ser presidente? Para mí esa variable es la más importante en economía y es a veces difícil de medir, que es la confianza. Sin confianza no hay manera de, en este caso, rescatar el tema económico. Y mi respuesta muy simple es no, porque no solamente porque cuando se pierde la confianza en cualquier sentido es muy difícil recuperarla, sino porque cuando la persona o el gobierno que busca recuperar confianza hace de todo para no recuperarla, es obviamente mucho peor. Y eso es lo que vemos lamentablemente en Venezuela, no solamente a nivel de elecciones, porque si fueran unas elecciones donde el Maduro o el gobierno busca recuperar confianza, trataría de dar las mayores garantías posibles para que sean unas elecciones que generen confianza. Estamos viendo todo lo opuesto. Pero si no, también con otro tipo de mecanismos, como por ejemplo el petro.
el petro, que es una criptomoneda que a nivel mundial su variable más importante es la confianza, su valor se lo da la confianza que la gente tiene en esa moneda virtual, nace con tantos problemas que lo último que genera es confianza. Venezuela lamentablemente no genera confianza ni en su moneda tradicional, que es el bolívar. Mucho menos va a poder generar en una moneda virtual de mecanismos todavía desconocidos para la gente. Bueno, ya vamos a seguir hablando de esto. Venimos en unos minutos. Vamos al corte y ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Muy bienvenidos, maravillosa audiencia, a Buen Provecho en Libertad Sin Adjetivos. Estoy con Miguel Velarde. Miguel Velarde es economista, es asesor político, fundador y editor en jefe de Guayoyo en Letras, director de la consultora política Alfa Políticos. Quiero irme con el tema de Guayoyo en Letras. ¿Qué tal ha sido la experiencia de conducir un portal? Háblanos un poco de ese portal. Puedes hacerle propaganda. Adelante. Te agradezco, que para nosotros es lo más útil, lo más preciado poder difundir el trabajo que hacemos. Es una revista digital, guayoyoenletras.com, y en nuestras redes estamos en todas ellas, Twitter, Facebook, Instagram, @guayoyoenletras. Cumplimos 8 años, Daniel, este último febrero al aire, y es fácil decirlo, pero ha sido un poco más difícil hacerlo, mucho más en el contexto venezolano. Pero como ha presentado sus obstáculos, también ha presentado unas oportunidades que hemos tratado de aprovechar. ¿Por qué? Porque hace 8 años, estamos hablando del 2010, todavía la realidad de las redes sociales, por ejemplo, no era la que es hoy. Ni siquiera del internet. O sea, mucha gente ya se informaba por páginas online, había mucho desinterés, pero todavía habían medios tradicionales en Venezuela, periódicos y canales de televisión que donde uno podía acceder a ver algunas cosas, mucho más de los que hay hoy. Al mismo tiempo, Twitter y Facebook y esas redes ya existían, pero no eran tan usadas ni tenían tanta penetración como hoy. Y sin embargo, hace 8 años nosotros decidimos que íbamos a apostar por un proyecto digital exclusivamente, que prácticamente haga vida en el internet y a través de las redes sociales, lo cual hoy se ha convertido en el medio de comunicación principal, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, pero mucho más en un país como Venezuela, donde, con contadas excepciones, y aquí quiero hacerle un honor especial a esta radio, porque ha logrado mantener con mucha valentía, mucho coraje y mucha verdad las noticias al aire, pero con contadas excepciones, cada vez hay menos medios de comunicación tradicionales que presentan las cosas como son al país. Y por eso se ha presentado una oportunidad especial para diferentes portales digitales. Ahora hay muchos más que hace 8 años, donde se presentan a Venezuela los diferentes temas de interés. Y en Guayoyo en Letras hemos mantenido nuestra tradición de ser no un portal de noticias de última hora, sino más bien una revista digital semanal, donde todos los lunes tenemos una edición nueva de por lo menos 20 artículos, donde compartimos escritos de gente
muy conocida y otros no tanto, pero muy valiosa, sobre diferentes temas, economía, política, temas de interés social, hasta negocios, tecnología, deportes, lo que el lector le interesa encontrar va a poder encontrar en la revista, artículos de opinión, análisis y alguno que otro de investigación también. Yo entiendo que tú estudiaste economía, ¿estudiaste en Venezuela economía? No, en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Y luego haces una maestría. Si ya tú estabas colocado en Estados Unidos, habías hecho un pregrado y un posgrado en Estados Unidos, ¿qué te hace regresar a Venezuela? ¿Dónde está la diferencia entre esa falta de confianza que tiene una gran cantidad o la inmensa mayoría de las personas de negocios sobre las medidas económicas del gobierno actual con respecto a la posición de una persona joven, recién graduada de un posgrado, de hacer en Venezuela su casa otra vez, pero además de eso, buscar hacer una plataforma para hacer negocios y hacer una vida? ¿Cuál es la diferencia entre esa desconfianza y tu confianza, tu apuesta al futuro del país? Más que qué me hace venir hace más de 10 años en Venezuela, la pregunta quizás hoy es qué me hace quedarme en Venezuela ante una realidad tan compleja como la que es hoy. Y yo la resumo muy simplemente, es que Venezuela vale la pena. Muchas veces cuando uno está atravesando las peores tormentas parecen eternas y nunca una tragedia es eterna. Lo que pasa es que mientras dura a veces tiene costos muy altos y eso ya está pasando en el país. Pero la realidad es que en todo este tipo de coyunturas siempre cuando uno revisa la historia de nuestros países, los que más resisten y los que siempre creen son los que después tienen los roles más importantes en la reconstrucción del país y además en la construcción de los diferentes sueños que cada uno puede tener. Porque uno no necesita hacer política ni necesita estar metido en todo este tema mediático necesariamente para ser un actor importante de lo que va a ser Venezuela. Uno puede tener sueños de emprendimiento, puede tener sueños deportivos, puede tener sueños artísticos, no importa, este país da para todo, pero lo que necesita es de su gente. Por eso, una de las situaciones que más me preocupan a mí personalmente, Daniel, más allá de la hiperinflación, de la crisis económica, de la crisis política, de las elecciones o no elecciones, a mí me preocupa la desesperanza de la gente, que muchas veces se ve reflejada en esa emigración de millones en los últimos meses de venezolanos. Me preocupa no solamente porque están dejando a su país sin su valioso aporte, aunque yo creo que muchos de ellos sí van a volver en cuanto encuentren una luz de oportunidad, sino también me preocupa porque ellos y su inmenso talento están yendo a destinos desconocidos donde muy posiblemente en muchos casos no van a poder ser aprovechados al máximo. Sí, bueno, fíjate, yo coincido totalmente contigo. Te quiero comentar que en mi opinión personal, lo que más tú necesitas para convertir tus sueños en realidad es la libertad. Así es. Y eso es lo que me permite formularte la siguiente pregunta. ¿Cómo ves tú? Yo no sé, porque en alguna oportunidad anterior con Thais estuvimos conversando si el término es construir o es reconstruir a Venezuela. Thais decía, por supuesto, y en mi opinión acertadamente, que la palabra reconstrucción implicaba que tú construías sobre algo, pero que realmente no que este gobierno de alguna manera echó por el piso todas las instituciones públicas y políticas que se requieren como base para rearrancar y que habría que arrancar desde cero. Pero más allá de esa diatriba de construir o reconstruir, Miguel Velarde, ¿qué piensa? ¿Qué tenemos en este momento? ¿Qué es lo que podemos aprovechar? ¿Y de qué nos tenemos que agarrar para ir hacia esa nueva Venezuela una vez que logremos alcanzar la libertad? Ese es un debate interesante y quizás es muy profundo para darlo así superficialmente, pero sí creo que hay que tener claro dos cosas. Primero, Venezuela ha sido una república y con todos sus defectos ha estado mucho mejor de lo que hoy está. Hay muchas cosas buenas del pasado que se tienen que rescatar y eso habría que reconstruirlo. Pero también hay una realidad. A Venezuela le faltan, no es que está 20 años atrasada, porque se ha retrocedido mucho. Estamos por lo menos 60 años atrás del siglo XXI. Un siglo donde hay otros países de la región, sin ir lejos, donde ya han entrado. Entonces, ahí hay que construir, y hay que construir con mucho ingenio, hay que construir con mucha valentía y con mucho esfuerzo, sin duda, y mucho trabajo, un país que muy rápido se inserte en este nuevo siglo porque estamos atrasados. Porque además no se trata solamente de rescatar y reconstruir lo que alguna vez se tuvo. Se trata de tener la capacidad como país y como ciudadanos de construir todo lo nuevo que nunca hemos
conocido, porque muchas de esas cosas que no hemos conocido son las cosas que van a permitir o no que este país logre insertarse en este nuevo siglo en el que nunca ha entrado. Fíjate, yo te voy a ir desde lo abstracto que estamos hablando para ver cómo tú lo concretas con los dos platos que te voy a poner por delante, que son la macroeconomía y la microeconomía. Siempre es muy sabroso y además que es algo que yo envidio de la profesión de economista, digamos, a diferencia de lo que es mi cotidianidad, de que los economistas pueden trazarse grandes líneas, digamos, de proyectos económicos, de rescate, de reinicio, etcétera, pero este es el plano de lo micro, de esa persona de nuestra audiencia que yo respeto, estimo y aprecio mucho y que está pasando las mismas penurias y necesidades que yo estoy pasando, que probablemente tú estás pasando y que todos en Venezuela estamos pasando, donde es prácticamente imposible garantizar que tú puedas llevar a la mesa de tu casa todo lo que deberías llevar en buena ley, o ponerle los medicamentos o las vacunas y tener los insumos médicos de lo que requeriría la gente más cercana. Pero también nos hemos dado cuenta que Venezuela per cápita es uno de los países que más peso ha perdido en el orbe en términos per cápita, en términos demográficos. Entonces, esa persona que nos está escuchando en este programa, a ti y a mí, ¿qué le recomiendas tú? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cómo puede sobrevivir este tiempo en tiempos de hiperinflación? Qué pregunta compleja, porque la realidad es que ahora el consejo más honesto que uno puede dar a la gente es que aguante. Que aguante inteligente y organizadamente. Eso quiere decir que hay que replantearse las finanzas, por muy golpeadas que estén, de una casa. O sea, hay que buscar acortar en algunas cosas que uno quisiera poder tener, como tomar como la fiesta o las salidas. Es triste decirlo así, pero yo creo que hay que priorizar las necesidades de un hogar, organizarlas, porque a veces en el orden uno encuentra también salidas a algunas cosas, priorizarlas. Y a los jóvenes, sobre todo, que me parece que siempre hay que mandarles un mensaje, no solamente de esperanza, sino efectivo. Yo trato de decirles que una de las cosas que tienen que seguir haciendo, a pesar de la coyuntura, es educándose, invertir en el conocimiento, por dos motivos muy prácticos y muy objetivos. Primero, porque eso, se queden acá o se vayan, les va a ser útil. Y si se quedan, le va a ser muy útil a su país muy pronto. Y segundo, muy rápido, porque es una de las pocas cosas que todavía tiene precios accesibles si uno ve a cambio lo que recibe la persona. Sin embargo, te pongo la contracara de la moneda. Como tú lo sabes muy bien, yo soy profesor de una prestigiosa casa de estudio, que es la Universidad Simón Bolívar. Me honro en ser parte de esa universidad, pero yo veo una migración de mis colegas, pero impresionante. Pero no solo de mis colegas, también de los estudiantes a quienes va tu mensaje. ¿Cómo se hace para que los profesores sigamos aguantando en una situación económica que es prácticamente insostenible? ¿Cómo podemos aprovechar esta educación que yo coincido contigo? Yo pienso, tuve la gran fortuna de que desde mi kinder hasta mi postdoctorado todo lo hice en Venezuela. Y creo que de verdad la educación venezolana es una de las mejores del mundo. Sí. Sobre todo, o sea, yo tuve la fortuna de que digamos, mi pregrado y mi doctorado los hice en la misma Universidad Simón Bolívar, que es una universidad pública, que es una universidad de excelencia, como el 90% de las grandes universidades públicas de este país. Son universidades extraordinarias y aparecen en todos los rankings de investigación importantes del continente. Pero la realidad económica de estos profesores está haciendo muy, muy difícil seguir haciendo academia. Cuando tú te refieres a educarse, ¿tú tienes en tu mente alguna estrategia que vaya en paralelo con la educación formal presencial de estos jóvenes? ¿Tienes alguna idea de qué otras cosas recomendarles que sigan haciendo mientras intentan seguir en las universidades? Totalmente de acuerdo. Primero, no quiero dejar pasar el punto porque yo admiro y agradezco la labor que están haciendo los profesores como tú, que todavía siguen acá. Y además les pido que reflexionen algo. Ustedes como profesores siempre se han dado cuenta del impacto que tienen en los jóvenes, que son el futuro de cualquier país. Los que todavía están haciendo ese acto casi heroico de seguir dando clases, de seguir asistiendo a las universidades acá, están teniendo un impacto todavía mucho mayor, porque son cada vez menos los que lo hacen. Pero además están teniendo un impacto que objetivamente todavía es reconocido, porque en el último ranking de las 100 universidades más importantes de América Latina, todavía, no me acuerdo el número exacto, pero hay varias venezolanas. O sea que eso quiere decir que todavía el nivel de educación es altísimo del país. Para responder concretamente a tu pregunta, ¿qué les sugiero a los jóvenes que puedan buscar de manera creativa como alternativa para seguir educándose? Dos cosas. Primero, buscar cosas muy concretas que no necesariamente sean a largo plazo, porque cada vez se hace más difícil pagar y pensar en largo plazo. Idiomas,
especializaciones, cursos de 3 meses, cursos aunque sea de 1 mes, técnicas muy concretas en cualquier cosa, siempre va a servir y creo que todavía pueden algunos considerar accesible. Y lo otro, aprovechar las nuevas tecnologías. Uno puede estar sentado en cualquier lugar extremo de Venezuela y si tiene acceso a una computadora y a un internet, puede buscar cursos, muchos de ellos gratuitos, de las mejores universidades del mundo, incluido Estados Unidos y países de Europa, donde online pueden acceder a conocimiento y a educación que también les va a servir a corto plazo. Fíjate, aquí nos están diciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo, aquí hay que hacer algo más que liberar el control de cambios, atraer inversiones, privatizar PDVSA o reparar refinerías, es formar para producir a gran escala alimentos, medicinas, ropa y producción. Me quedan solo minutos para hacerte 2 preguntas. Lo primero es, ¿tú te irías por una línea de hiperprivatización para compensar la hiperestatización de la revolución bolivariana? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, Miguel, es una pregunta que te quería dejar para la tercera sección porque me gustaría conocer tu opinión y luego abrimos los micrófonos. Estas elecciones presidenciales fueron convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente que en lo personal considero que no cumple con los criterios ni de legalidad ni de legitimidad que uno se esperaría de un órgano que es supraconstitucional. O sea, la Asamblea Nacional Constituyente está en la Constitución de la República Venezolana Bolivariana de Venezuela, pero no se siguieron los procedimientos jurídicos que deberían haber conducido al establecimiento de esa Asamblea Nacional Constituyente en caso de que realmente hubiera sido una necesidad. Y en segundo lugar, estas elecciones las convoca esa Asamblea Nacional Constituyente también a su vez de manera no necesariamente legal y para nada legítima, porque habiendo un órgano de poder constituido que es el Consejo Nacional Electoral, es el que tiene la obligación y la potestad de convocar unas elecciones, pero las convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Me gustaría que tú fijaras una posición con respecto a qué piensas tú de esta elección presidencial de la cual tenemos que hablar. Pero entonces vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Si vas a la playa, primero pasa por Casa de Oblea. Allí consigues cavas, cooler, envases, baterías y más. Aprovecha y te llevas tus combos de perros calientes, hamburguesas y refrescos para aprovechar tus días de relax y diversión. Calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Muy buenas tardes, bienvenidos a Buen Provecho. Miguel, las preguntas que quedaron al aire, por favor, tienes la palabra. Bueno, comienzo con la primera que era sobre si yo creo que hay que reprivatizar acá después de tantos años que se ha estatizado tanto. Yo soy un fiel creyente de la propiedad privada y también creo que en un país y en una economía donde haya el menor Estado posible, la menor intervención del Estado posible, la mayor libertad, la mayor inversión privada posible y sobre todo muchas garantías y mucha seguridad jurídica para ellas. Creo que Venezuela tiene que replantearse de entrada estructuralmente su modelo económico y para ello tiene que abrirse no solamente al sector privado sino al mundo y tiene que modernizar su pensamiento económico, que es algo que mucho daño le ha hecho. Entonces yo creo que en ese sentido sí se va a tener que considerar la participación del sector privado en todas las áreas posibles. El Estado tiene que seguir presente muchas veces en su nivel de regular muchas de las cosas, pero no en una participación directa, y yo estoy seguro que así la economía va a surgir rápidamente además. Sobre la segunda pregunta que tiene que ver con todo el tema de las elecciones, la constituyente, su convocatoria y todo eso. Yo creo, Daniel, que uno tiene que ser coherente en la vida y también mucho más en la política. Y es la única manera de generar confianza. ¿Qué ha pasado en Venezuela desde julio del año pasado? Se ha hecho una asamblea constituyente que ha sido rechazada por más de 50 países del mundo, desconocida por muchos organismos internacionales, que después ha ido avanzando y tomando decisiones en ojos de la comunidad internacional, de gran mayoría de la comunidad internacional, de manera ilegítima. Entre ellas, una de las que más impacto tiene, que es la convocatoria de las próximas elecciones presidenciales. Entonces, más allá de la discusión sobre las condiciones de estas elecciones, sobre la fecha, sobre los inhabilitados, sobre los candidatos, que de por sí, si uno discute sobre eso, va a encontrar demasiados argumentos como para no participar en estas elecciones. Yo creo que uno tiene que volver al inicio, al origen. Y el origen es quién convoca estas elecciones. Es lo que está haciendo la comunidad internacional. Las convoca la constituyente. Desconocemos la constituyente, entonces tenemos que desconocer la convocatoria de estas elecciones o cualquier otro acto que se emane de esa constituyente. Por eso llama la atención que incluso en el país, y no me llama la atención a mí solamente, llama la atención de muchos países del mundo, que existan actores como Henry Falcón, como su partido y como algunos otros actores de la política, afortunadamente los menos, son excepciones por ahora, que se olviden tan rápidamente de que esa constituyente ha sido rechazada y no reconocida por los venezolanos y por la comunidad internacional y se inscriban a participar en unas elecciones que han sido convocadas por la constituyente. Miguel, tú de alguna manera me has comentado y lo hemos visto, que por un lado hay como dos Venezuelas, ¿no? Una Venezuela donde está corriendo muchísimo dinero, donde tú ves políticos tanto del gobierno como de una, entre comillas, oposición, una oposición falsa, ficticia, haciendo distintos tipos de negocio en los restaurantes más costosos del país, teniendo unos excesos increíbles, impresionantes, de un lado y del otro. De un lado es más obvio, del otro lado quizás a ratos es menos obvio. Pero por el otro lado, quienes nos están escuchando no tienen, y yo quiero insistir en esto, yo necesito aterrizar de parte tuya algunas sugerencias, algunos consejos para nuestros oyentes, porque realmente yo pienso que muchos nos están sintonizando, no solamente para buscar un marco de referencia, sino también para que les demos, por un lado, una esperanza basada en algo real, pero por otra parte, alguna posibilidad de algún consejo para hacer su vida más llevadera, más manejable. ¿Cómo se maneja la gente en una hiperinflación donde está comenzando a generarse un proceso de hambre importante y mucho más? Entonces, ¿qué le dices tú a nuestra audiencia? Y si tenemos un minuto, abrimos el teléfono para una llamada. Sí, yo la recomendación más básica, Daniel, te reitero, que le puedo dar a la gente es que se organice y que organice sus finanzas, por muy precarias que éstas sean en este momento. Pero es muy importante sentarse, hacer números. Yo sé que puede sonar muy básico, pero lamentablemente a veces no es tan común. Lamentablemente a veces cuesta que las familias se sienten, se organicen y traten de repartir los pocos recursos que puedan tener en las cosas más básicas. Yo creo que si de esa manera los venezolanos pueden manejar, aunque repito,
tengan recursos muy precarios, siempre se puede mejorar más y se los puede manejar de manera más efectiva. En ese sentido, no solamente a los venezolanos que tienen que luchar día a día acá en el país, sino también incluso va este consejo a quienes tienen pensado irse. Incluso si tú tienes pensado emigrar, no puedes emigrar de manera desesperada y sin planificación, porque cada vez son más los venezolanos que llegan a otros países sin un peso y sin un plan, y eso no puede ocurrir. O sea, puedes tener que irte sin recursos, llegas sin un peso, pero lo que no puedes llegar es sin un plan, y aunque eso a veces sea difícil de armar, hay que hacer un esfuerzo, porque si no, simplemente el mismo destino se hace mucho más difícil de enfrentar. Y desde el punto de vista político, a la sociedad civil, ¿cuál es el plan para con nosotros? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer en los próximos días, semanas o meses? Habida cuenta de todo lo que ocurrió, lo trágico que ocurrió en el año 2014 y en el 2017. Me gustaría conocer tu opinión sobre qué le recomiendas a la sociedad civil hacer en cuanto a lo político. Te pregunto, ¿la alternativa está en la protesta? ¿La alternativa está en la calle? ¿La alternativa está en seguir trabajando? ¿Dónde están las acciones? La acción está en lo internacional. Solamente, ¿cuál es la orientación que tú le darías tú con estos micrófonos de RCR a la sociedad civil y a sus dirigentes? Primero quiero hacer un reconocimiento, porque yo creo que a los venezolanos no se les puede pedir más de lo que han dado. Se les ha pedido que marchen, han marchado, se les ha pedido que voten, votaron, se les ha pedido que protesten, protestaron, se les pidió que hagan huelga, hicieron huelga. El venezolano sí ha luchado y sí ha resistido, y eso no puede dejar de reconocerse, pero debe seguirlo haciendo. Es decir, lo que sí se le puede pedir al ciudadano, a la sociedad civil, primero, es que no se rinda, que luche desde donde está, que luche trabajando, que luche estudiando, que luche reclamando. Y en este último sentido, por ejemplo, los venezolanos tienen representantes en una Asamblea Nacional legítima, a los que a esos diputados tienen que reclamarles y exigirles que hagan su trabajo, porque lamentablemente en último tiempo han fallado, y sí es rol, pero es derecho además de los venezolanos exigirles vehementemente a los diputados de la Asamblea Nacional que cumplan con su rol. Tenemos una llamada en línea, vamos a escuchar el planteamiento de quien nos está llamando, pero vamos a responder al regreso. Adelante, por favor. Aló. Aló, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Muy buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes, es la señora María de los Ángeles. Bueno, encantadísima de oír ese maravilloso exponente que tiene usted allí. Yo le quiero hacer una pregunta. Pero antes de eso, nos encantaría saber de dónde llama usted. De San Martín. San Martín, gracias, sí. María de los Ángeles. Okay, adelante. Mire, bueno, yo estaba llegando, pero creo que oí que el señor ya ha pasado esa experiencia por allá, por Bolivia, de esta situación, pues. Entonces, mi angustia, mi preocupación, mi pregunta es la siguiente. ¿A qué se debe que usted, por ejemplo, puede ver en las entrevistas a veces que le hacen las personas que están en una cola, ahora en las campañas de vacunación? Por ejemplo, el reportero le pregunta a las personas, a las madres o a las personas que están allí para la vacunación en aquellas interminables colas, después de tener tantos años esperando por una vacuna. Se le pregunta a la persona, mire, ¿y usted qué opina de esto? No, muy bien, ay, sí, por fin llegó. Sí, estoy esperando eso. O sea, con una pasividad, como que ya la gente se acostumbró al malvivir, a pasar por esto tan terrible que es, o sea, un servicio que es que se debe entregar al ciudadano, pues. Entonces ya la persona, yo no sé si es miedo, si es los malos medios de comunicación, que las personas no saben lo que está pasando y por qué la causa de ese sufrir, de todas esas angustias, de tantas enfermedades, de tanta hambre. Entonces, esa es mi pregunta, ¿es que hemos llegado a acostumbrarnos, es por la falta de comunicación o es el miedo? Muchísimas gracias, señora María de los Ángeles, de verdad aprecio mucho su pregunta. Vamos a un corte y al regreso le vamos a responder. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, al Enes Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio.
Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, @LenelShot, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. LenelShot es moda y algo más. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bienvenidos nuevamente, querida audiencia, a su programa Buen Provecho en miércoles de Libertad sin Adjetivos. Hoy tenemos el grato placer y el gusto de compartir con Miguel Velarde, quien es economista, asesor político, fundador y editor en jefe de Guayoyo en Letras, director de la consultora política Alfa Políticos. Miguel, quedó al aire la pregunta de la señora María de Los Ángeles, de aquí de San Martín. Me encantaría escuchar tu respuesta para ella y el resto de nuestros oyentes. Sí, gracias, señora María de Los Ángeles. Es un tema muy importante el que usted toca, porque hay dos variables con las que a veces los gobiernos autoritarios juegan y aprovechan, que es la desesperanza de la gente y el miedo de la gente. Y eso puede verse reflejado muchas veces, especialmente cuando ni siquiera es una persona común la que le hace la pregunta a otra persona en una cola, sino es un reportero de un medio. Y eso puede generar todavía mayor temor en mucha gente de dar su verdadera opinión a nivel público, porque eso ha tenido consecuencias muchas veces. Pero yo creo que lo primero que se tiene que hacer con el miedo es hablar del miedo y ver cuál es el origen del miedo y ver cuáles son las consecuencias del miedo, y también ver de qué manera se puede superar, porque el problema no es tener miedo, todos tenemos miedo. La diferencia está en cómo se maneja ese miedo y qué se hace con ese miedo. Si el miedo te paraliza, si el miedo hace que te rindas, que te ocultes, que decidas no luchar más, es lo peor que puede ocurrir. Sin embargo, si el miedo hace más bien que uno reflexione, que uno piense, que uno se indigne y que uno decida qué es lo que va a pensar, qué es lo que va a decir y qué es lo que va a hacer, yo creo que muchas veces puede ser, irónicamente, ese motor que haga que las sociedades avancen y que los ciudadanos sean más libres. Sí, bueno, yo creo que tú tocas un punto que quiero leer, un tuit que me conmueve, me agrada mucho y que lo quiero compartir con todos ustedes. El miedo es un movilizador, como tú muy bien lo estás diciendo. El miedo es una decisión ya individual, cómo uno reacciona ante el miedo. Si uno reacciona escapando o uno reacciona enfrentándolo. Normalmente la segunda alternativa, cuando uno enfrenta el miedo, es cuando se producen los grandes procesos de crecimiento. Y en ese sentido, voy a leer un tuit de María Gabriela Gómez. Su tuit es MG Gómez C. Dice: momentos difíciles de un país son momentos de oportunidades, momentos en los que se puede impulsar cambios evolutivos a pasos agigantados. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento de la joven María Gabriela Gómez, pero me gustaría oír tu opinión. ¿Este momento difícil es entonces un momento de cambio evolutivo a paso agigantado? Este momento difícil, estoy totalmente de acuerdo, para mí es una de las oportunidades más grandes que va a tener Venezuela de poder ser ese gran país con el que muchos sueñan. Ese país en el que muchos quieren quedarse a vivir y ese país con el que muchísimos venezolanos afuera sueñan con volver. Yo creo que las mayores crisis son esas grandes oportunidades en las que de verdad se pueden hacer cambios significativos. A veces cuando las cosas están en un punto medio, están dentro del rango, entre comillas, normal de las cosas, es difícil hacer cambios significativos.
pero cuando se dan y se presentan crisis que desordenan todo, que revolucionan todo, es el momento para plantear ideas diferentes. Y ahí, Daniel, muy brevemente, yo sí quiero quiero rescatar un pensamiento que es muy importante. Venezuela, efectivamente, en los últimos 20 años ha acelerado y profundizado un modelo rentista, clientelar, centralista, socialista, que le ha hecho el daño que le ha hecho. Pero eso no es nuevo, eso viene desde hace mucho más atrás que los últimos 20 años solamente. Yo creo que esta gran crisis y esta gran prueba de que ese modelo no funciona es la oportunidad de oro que tiene este país, casi un siglo después, de plantarse realmente un modelo totalmente diferente, con mayor libertad, con mayor confianza en el ciudadano y sobre todo con mucha mayor seguridad a todo nivel. Pregunta de cierre, respuesta de cierre. ¿Miguel Velarde se sigue quedando en Venezuela? Por supuesto. ¿Y por qué? Porque creo en Venezuela y porque estoy convencido de que Venezuela vale la pena. ¿Y Bolivia dónde está en tus afectos? Bolivia está en el centro de mis afectos y también estoy convencido de que es una lucha que se está dando allá, que muy pronto va a tener un resultado tan bueno como la lucha en Venezuela, porque además también estoy convencido de que una cosa tiene que ver con la otra y de que es la región la que ya está dando signos de cambio muy importantes en los últimos meses en diferentes países como Argentina, como Chile y como otros países. Es una lección de esperanza que te agradecemos mucho. Hoy tuvimos el honor y el placer de hablar con Miguel Velarde, economista, asesor político, fundador y editor en jefe de Guayoyo en Letras, director de la consultora política Alfa Políticos. Yo a todos ustedes los despido en nombre de Thais Peñalver. Ella se excusa por unas diligencias personales que tuvo que hacer, y en nombre de mi propia persona, Daniel Barnaghi, hasta el próximo miércoles de Libertad Sin Adjetivo. Buen provecho. RCR presentó Buen Provecho.